Bueno, obviamente estamos muy tristes. Pero es algo que teníamos que hacer, sabíamos que tenía que pasar y bueno, aquí nos trajo eso. Bienvenidos, meripaleros, a nuestro canal de Somos India Colombia. Que ustedes son nuevos, que están viendo primera vez nuestro canal, les invitamos a mirar y ver otros videos y reels muy divertidos, muy buenos en varios idiomas con subtítulos, y también puedan checar nuestro canal en Instagram para hablar con nosotros, para mandar un mensaje, arroba Somos India Colombia Vlogs en Instagram. Para las personas que son nuevas, mi nombre es Erika y mi esposo es Vishal. Yo soy colombiana y él es de la India. Iniciamos una relación hace 2 años. Luego de eso, tuvimos que afrontar varias cosas, entre ellas una relación a distancia, la cual pues al principio, como cualquier proceso, es difícil saber sus pensamientos, mis pensamientos, choques culturales, pero todo esto se pudo dar y tuvo un final feliz gracias a la resiliencia, a la reciprocidad, a la comunicación y a otros factores. Y gracias a Dios y bendiciones de las familias y ustedes también, que hemos encontrado en la vida real por primera vez. Hemos tenido nuestro matrimonio y otros contenidos que ustedes están viendo hasta ahorita en Instagram y en YouTube también. Pero ahorita es el momento de decidir de nuevo y pues tomar el siguiente paso. ¿Cuál es eso, mi amor? La decisión que hemos tomado incluso antes de llegar aquí a India era que yo iba a estar más o menos 2 meses en este país. Teníamos que organizar unos documentos aquí que requerían sí o sí de mi asistencia, de mi presencia, para que en algún momento, en unos meses, en un tiempo, Bichal pueda ir a Colombia. Entonces hemos recibido, o sobre todo yo he recibido comentarios muy despectivos, donde dicen como dejar un país por irse a vivir en la pobreza, en la miseria, en la suciedad. Yo creo que uno no debería ser como tan juzgón, diría yo, o tan prejuicioso de decir algo sobre un país y ni siquiera han venido, porque la mayoría de comentarios que llegan es por lo que ven en las redes, Claro. más no por una vivencia propia. Que Bichal parece más joven que yo parezco de 50 años. Pues bueno, qué suerte tenemos las personas que tenemos 50 años de que alguien joven se fije en uno. Que Europa es mucho mejor que Asia. Bueno, cada quien y sus perspectivas. Sí, las cosas de India, las culturas, en la manera que comen, adoran, viven, todos fueron comentados. Pero nosotros sabemos desde el inicio de ese proyecto de Somos India Colombia que esos comentarios, esas ideas, la gente van a echar. También la gente a veces por ser envidiosa y por sentir ese celos y por esa incapacidad de no lograr algo y ver la gente logrando en el mundo, tiran esos comentarios, ¿no? Entonces, pues a nosotros nos da igual, obviamente, y superamos estos comentarios, es todo lo que existe allá. Pero sí, gracias a bendiciones de todo el mundo, el universo, las personas queridas, que estamos juntos, estamos felices, hemos experimentado con esa experiencia de convivir juntos y pasar un tiempo, hacer todo lo que queríamos hacer en este tiempo limitado. Pero ahorita viene el demonio de la distancia de nuevo y estaríamos en relación a distancia de nuevo, y pues es duro, la verdad. O sea, me imagino que de nuevo con estos mensajes, con las llamadas, sin abrazar, sin hacer nada junto, pero como decimos que hay un futuro
positivo, bueno que Dios tiene para nosotros. Esperamos que sea por un corto tiempo. El proceso fue muy difícil, no llegar hasta aquí, sino el de despedirme. La familia ha estado como muy pendiente, incluso me regalaron estos areticos de recuerdos. Y bueno, el desprendimiento siempre genera un poco de dolor y personas de pronto juzgarán como cómo te puedes apegar tanto a unas personas tan solo con 2 meses, y es que a veces no es cantidad de tiempo, sino la calidad. Y hay lugares donde uno se siente como en casa, ¿sí? Entonces eso me sucedió, estamos un poco golpeados, por decirlo así, aunque ya sabíamos que esto iba a suceder. Me están picando la nariz. En esto estamos mirando no ser tan sensible para este momento y superando este dolor, la verdad. Y bueno, les damos muchas gracias por seguirnos, por consumir nuestro contenido y también por esas palabras de apoyo, de positividad, de amor y de cariño. Es como muchísimo, vale muchísimo para nosotros. Y si en algún momento les gustaría, nos pueden regalar un super gracias que está en abajo en cada video. Y otra sugerencia, recomendación que ustedes quieren dar, pueden escribir en comentarios de YouTube, y también pueden escribirnos personalmente, exclusivamente en Instagram, y les responderemos. Y bueno, lo mismo que les decía a mis suegros, a mi familia, se los voy a decir a ustedes. Lo único cierto es que estamos en un constante cambio y no hay nada escrito. Hay planes de Vichalis míos que tenemos muy así y que vamos a luchar diariamente por cumplirlos, pero la última palabra la tiene Dios. Entonces estamos muy prestos a lo que Dios diga, pero estamos luchando para que este hombre llegue a Colombia. Llegar de verdad a este punto ha sido muy largo, hemos luchado un montón y yo creo que esta vez podríamos estar lográndolo. Sí, esta vez lo lograremos. Yes. Y ahorita la familia está muy triste que estamos acá en el hotel porque el vuelo está muy temprano mañana. Entonces al despedir todo estaba como muy triste la gente, y ahorita que llamamos en la noche a la familia, entonces la mamá estaba casi llorando, estaba reteniendo las lágrimas porque ella decía que si yo voy a llorar, entonces Erika también va a llorar mucho. Entonces yo no quiero que la niña se llore. Entonces ella estaba como así callada, sin hablar, para que no salgan las lágrimas. Y la cuñada, los parientes también están muy, bueno, triste también porque ella ha dejado una marca, un espacio muy lindo, muy cariñoso en sus cerebros, en su mente, en sus corazones. Entonces todos dicen que ay no, le van a hacer falta, Erika que le extrañaremos, y que es muy lindo. También un poco como triste, ¿no? Que extrañaremos mucho a ella. Sí, y ¿saben qué? Después de todo esto que hemos vivido, Vichal y yo, puedo decir que los planes de Dios son perfectos, porque nuestros planes no era que yo viniera a India. Y tenía que hacerlo para que la familia primero se sintiera muy tranquilos de que yo era una persona pues de confianza. Ellos no me conocían, ellos no sabían quién era yo. Y el hecho de llegar acá les generó un poco más de tranquilidad conocerme, ver cómo actuaba, porque aunque no compartimos el mismo idioma, creo que las palabras a veces sobran cuando tus actitudes, tus actos demuestran mucho más. Así que tenía que hacerlo para que la familia pudiera dejar ir a este hombre en un momento a Colombia y estuvieran muy seguros. Así que bueno, a veces uno puede estar nadando contra la corriente cuando la vida realmente te está demostrando o te quiere llevar a otro lado. Y queríamos hacer este video para explicarles el motivo por el cual no nos van a volver a ver así juntitos haciendo videos por un tiempo. Espero que sea cortico tiempo. Eso esperamos que sea corto tiempo. Y bueno, esperamos a ver que el otro año podamos tener buenas noticias para ustedes. Y necesitamos literalmente positividad para que logremos este meta. También les queremos contar que
yo les quise hacer como una pequeña despedida a la familia, a mi familia. Sí. Y les preparé empanadas, preparé unos burritos con los productos que hay aquí en India, ¿sí? Entonces intenté que estuvieran los sabores. ¿Torta de limón? Sí, pay de limón, Ajá. que no les gustó tanto. Bueno, hoy se hizo unas empanadas, vamos a hacer unos tacos. Por aquí mamá me está ayudando con los rotis porque las empanadas y los tacos deben ir con roti. Acá están las empanadas. Mamá. Las empanadas colombianas, pero alteradas a India. Por allá están los frijoles. Por aquí tenemos la mazorca dulce. Vamos a esperar que mamá me ayude con los rotes porque ha sido muy difícil para mí. Por aquí tenemos una pequeña decoración. Acá está Vishal, mi querido esposo. Mira mamá, very good ma. E hice un postre, pero ahorita les voy a mostrar el postre. El poncho, yes. El poncho se lo tienen que poner, amor. Tú también, ponte el poncho. Y mi familia poniéndole acá la música en español. Imagínense. Happy birthday. Ay, no. Dile a tu hermano que no me moleste. Dice Happy Birthday, Erika. No. Es que Happy Birthday, Erika. Y papá tomándose la foto con el poncho. Aquí le estaba ayudando a mi papá a hacer los taquitos, porque pues no conocía muy bien este producto. Así que por ahí lo ven saboreando. Él es mi cuñado, quien puso el Happy Birthday a Erika. Es de verdad, en el buen sentido de la palabra, muy loco. Aunque a veces es muy serio, a veces es muy, muy loco. Por aquí ya llega el hermano menor de Vishal. Y bueno, ya toda la familia se está poniendo su poncho. Aquí mamá estaba ultimando los últimos detalles, ayudándome con el roti. Y bueno, como les decía, nosotros nos comunicábamos a veces con señas. Aquí papá me estaba diciendo que por favor le armara el burrito a Sahil, porque él no sabía tampoco cómo hacerlo. Aquí ven a mi suegra con un delantal que yo sugerí comprar para la casa, para que las mujeres no se ensuciaran cuando fueran a cocinar. Ahí está. Ahora quiero comentarles algo. Sonia no quería salir, me está contando un secreto, el motivo por el cual quería estar aislada un momento de la familia. No era por algo malo, realmente estaba un poco indispuesta. Así que decidí llevarle la comida y alimentarla, porque pues es difícil estar enferma y en un proceso de adaptación de familia. Y antes de que me comiencen a juzgar de por qué no uso cubiertos, cuchara, algo para armar el rollito de Sonia. Y básicamente es porque esa es la forma en que ellos normalmente se alimentan, a veces es con las manos. Yo aquí le quité un poco de la dupata para que se sintiera más cómoda, porque pues como algunos saben, a la esposa del hijo mayor se le exige más. Pero yo a veces me saltaba esas reglas y la hacía sentir a ella más en casa. Igual no me iban a decir nada. Y si me iban a decir algo, no iba a entender. Ahora ve. Y como ven, su esposo pasó a mirar si Sonia se estaba alimentando, si la estábamos atendiendo, y ella pues está ahí como señalando las cosas que estaba consumiendo. Ya toda la familia finalmente se sentó a comer. Yo estaba muy atento en saber, pues para ver qué necesitaban. Espérate, que lo pasó con mamá. Comida, mamá.
Chalo na. Dando órdenes, mandona a toda la familia. Mírame, mírame. Dejo picha donu. Dejo na. Mírame. Vamos. Dile que chalo va. Nunca chalo. Y como se dieron cuenta, mientras yo estaba buscando a mamá para que se alimentara, los demás estaban totalmente en silencio. Era muy divertido. Al parecer tenían mucha hambre. También les cuento que la ropa que tenía ese día, esa kurta, me la hizo o me la diseñó Sonia. Me falta servir. Mira, tu mamá se queda viéndote. Pareces un loco. Viendo comida. Mira, ¿cómo está? Ahora yo qué está ya. Thank you. Ahí te lo Dale. Haz un. No. Ahora no una gana. Haz un taco, mi amor. A continuación, por favor, miren la cara de mi cuñado. Se queda viendo su plato y se da cuenta que ya se comió su empanada. Así que procede a... Y realmente le quitó su empanada. Así que papá procede a darle un poquito de su empanada. Ay, no. Ponile creo que por llamar. Yo qué lágrima. A ver, come. ¿Tú sabes cómo? Ah, ¿lo hago? Sí, claro. Ay, loco. ¿Sí les gustó? Ajá. Dime la verdad. Sí, claro. Y... Ah. Loco. Muy bien. Y aquí está sirviendo el postre de limón a ellos, que casi no les gustó. Ellos no son tanto de dulce ni de sal, solo picante. Pero bueno, lo importante es que pasamos un momento agradable con todos, realmente todos se rieron, lo gozaron, fue muy chévere. Mi cuñado, el hermano mayor aquí de mi esposo, de regalo, pues junto con su esposa me regalaron un Taj Mahal, pero también me regaló unos chips, porque era de las cosas que más comía aquí en India. Sí. Entonces llegaron con eso y un detergente para molestarme. Sí, creo que tengo videos de eso, si no, pues se los quedo debiendo. Pero sí, la idea también fue como dejarles a ellos, era mi forma de decirles a ellos gracias por todo lo que hicieron por mí, porque realmente se comportaron espectacular, o sea, superaron todas mis expectativas. Eso es por el momento. Ahora seguimos nuestra vida cada uno por aparte y esperamos en algún momento tener buenas noticias para ustedes. Ahora, si nos llegan comentarios de que hablamos mucho, que no sé qué, realmente no pierdan el tiempo mirando, porque a nosotros nos encanta hablar, porque hay gente que no conoce mucho India, no conoce nuestra historia, sí. Entonces hay que explicar. También la gente no dice todas las cosas que hay o que aparecen, sino que solamente que está ahí como bien resaltados. Pero nosotros nos gusta explicar bien las cosas y decir y compartir una opinión bien personal, obviamente. Y desde su pareja favorita intercultural de Somos India Colombia, desde Vishal y Erika, les deseamos un año nuevo muy, muy feliz, bendecido y con mucha prosperidad y alegría.
que ustedes establezcan nuevas metas. Así es, no olviden que nosotros tenemos nuestras profesiones propias. Vishal da clases de hindi, portugués, inglés, español y yo doy terapias psicológicas. Así que allí nos pueden escribir para si necesitan alguna de estos servicios. Exacto. Nos vemos en un próximo video. No olviden darle like y los vemos en un próximo capítulo. Muchísimas gracias. Namaste. Bye. मेरे प्यारे दोस्तों.